Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Os doy la bienvenida a una nueva entrega de Teatrerías, la particular visión del teatro en 9 La Loma Televisión. El programa de hoy, el número 452, va a estar dividido en dos partes. Una primera dedicada al cine, en la que os presentamos el reportaje que hemos realizado sobre el estreno de la película documental Un viaje místico, dirigida y producida por el ubetense Lucas Hidalgo. Y un segundo acto dedicado al teatro, para mostrar el nuevo trabajo que la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda ha dedicado a Federico García Lorca, una nueva fiesta para los sentidos. Espero que sea de vuestro agrado. Vamos ya con el Teatrerías 452. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? El reportaje que os presento a continuación me lo he planteado como si fuera una liturgia escénica, casi como un pequeño rito audiovisual. Sí, invocación, palabra y revelación final, muy en sintonía con el espíritu de San Juan de la Cruz y con la atmósfera que todavía queda en Úbeda, que ha sido el escenario de la película en la que se centra este trabajo. Con la introducción abrimos la puerta desde lo poético, luego vendrá la entrevista que encarna el pensamiento vivo del creador y finalmente el tráiler para que, como cierre sensorial, sienta el espectador la necesidad de ver esta pieza en lenguaje cinematográfico. Hay obras que no se contemplan, sino que se atraviesan, como quien se adentra en la penumbra de un templo antiguo, con el alma en vilo y los sentidos en recogimiento. Un viaje místico, el largometraje documental de Lucas Hidalgo, pertenece a esa estirpe rara de creaciones que no buscan explicar, sino sugerir, que no pretenden poseer la figura de San Juan de la Cruz, sino rozarla con la delicadeza de quien sabe que lo sagrado no se captura, sino que apenas se intuye. Desde la piedra callada de Úbeda, donde aún parece latir la huella de Juan de Yepes, la película se erige como un ejercicio de memoria encarnada, una travesía que enlaza documento y emoción, archivo y aliento histórico. No hay aquí artificio que traicione el pulso de lo verdadero, sino una voluntad de escucha, de recogimiento, de diálogo con aquello que permanece más allá del tiempo. Los rostros y las voces de intérpretes de la tierra no ilustran, invocan, se convierten en cauce de una herencia espiritual que no es solo pasado, sino persistencia viva en la mirada de quienes hoy la habitan. Y así el espectador no asiste a una narración cerrada, sino que es convocado a su propio itinerario interior, a su propia noche y acaso también a su propia luz, rodada en espacios que no son meros escenarios, sino depositarios de silencio y trascendencia, como este convento de San Miguel de los Padres Carmelitas, que lleva en la ciudad desde 1587, la obra respira una sobriedad que rehúye el exceso y abraza la esencia. Cada secuencia parece preguntarnos con la misma hondura que el místico: ¿qué queda de nosotros cuando todo lo superfluo se desvanece?
Por eso pienso que este no es solo el último viaje de un santo, es quizá el nuestro, y desde ese lugar, entre la memoria y el temblor, entre la historia y el misterio, comenzamos ahora una conversación con su director, Lucas Hidalgo. Lucas, bienvenido a las teatrerías de Novela Loma Televisión. Muchas gracias. Bueno, pues al poner tu ojo y tu cámara sobre la figura de San Juan de la Cruz, yo me gustaría preguntarte así a bocajarro de primera, ¿qué llama primera se encendió en tu espíritu o encendió esa necesidad tuya de, yo qué sé, de hacer este viaje audiovisual? Quizá fue la devoción o quizá también la memoria de Úbeda, donde está presente todavía San Juan, o acaso también una inquietud más íntima o secreta. Ujú. Pues fue un poco de todo, ¿no? Aunque yo no tenía una devoción así particular sobre el santo, pero la verdad es que le tenía cariño, porque ya hace tiempo, de jovencito, leí la historia de los últimos meses de vida en un relato de la biografía de Úbeda, un libro de Juan Pascual. Fue la primera vez que yo tuve contacto, conocí esa historia sobre la muerte. Y también un poco la inquietud de mi pasado, cuando yo estudiaba de jovencito también en la Escuela de Arte de aquí de Úbeda, tenía un profesor de religión que era prior, era carmelita, y me invitó un día a conocer el convento, a conocer el museo. Y estuve aquí una mañana y luego me invitó a comer, me quedé con ellos y aquello me impactó, ¿no? Estar en aquel comedor grande, rodeado de frailes, ¿no? De carmelitas, pues me impactó aquello me llegó hondo, ¿no? Entonces yo tenía esa imagen de San Juan con un especial cariño y después de mis cortometrajes, porque yo he hecho varios cortometrajes anteriormente, pero nunca he hecho un documental, y esta era mi primera película documental, pues quería hacerla sobre un personaje de la relevancia y de la importancia cultural y artística y sobre todo histórica de Fray Juan de la Cruz. Pues San Juan hizo del camino, pues yo creo que una metáfora del tránsito por la noche oscura hacia la luz. Entonces, ¿de qué manera has querido tú traducir esa dimensión mística y poética al lenguaje de la imagen en este tiempo cinematográfico que es distinto al de el recorrido diario por las calles? Sí, sí. Pues a mí lo que más me gusta es la parte visual y entonces me quise acercar lo máximo posible al realismo, a la realidad de lo que pudo ser aquella vivencia que tuvo Fray Juan en su celda con el resto de frailes, ¿no? Acercarme lo más posible al realismo. Entonces pues buscamos los sitios como, aunque no, este convento que ya existía cuando él vino, no es lo mismo pero bueno, se buscó la parte, la localización, lo que podría ser lo más parecido. Y bueno, lo que teníamos también más a mano, más accesible, que era una cripta aquí en el convento. En la parte baja del convento existe una cripta de piedra. Y entonces ahí fue una cosa muy austera, como en su día fue. Y ahí fue donde montamos las celdas, el dormitorio con su cama y todo el atrezo que corresponde. Y luego, pues claro, también están otras partes como el arco de la Puerta de Granada, que también se utilizó para como acceso cuando él llega en burro y entra a Úbeda. Eh, el puente Ariza también, hay escenas rodadas allí, ¿no? Que todavía se conserva en su sitio y tuvimos la suerte de poder utilizarlo sin agua, ¿no? Porque ahora mismo está inundado y se rodó en junio, también lo pasamos un poco mal, pero bueno, eso ahora ya te lo cuento más como detalle, ahora más fácil. Sí, sí, pero eso, se buscó el realismo y la forma visual para transmitir esa sensación de que la gente lo viese más parecido a lo que pudo ser en su día. Y rodar en Úbeda, una ciudad como esta nuestra, que yo creo que todavía la piedra parece recordarnos esos pasos de San Juan del Santo por esas calles, pues debe haber sido casi un diálogo con la historia, como tú nos dices. Lógicamente no está como estaba o como era en el Renacimiento, pero de alguna manera, ¿cómo ha influido la presencia viva de esos lugares en la construcción de este documental? Pues ha ayudado bastante a que tanto el equipo actoral se identifique más
y siempre ayuda, ¿no? Para eso, para meterse más en el papel, haber estado en los sitios Mm. que el santo pudo pasar, pudo haber estado también, ¿no? Todo eso influye en el actor. Y eso también se agradece, ¿no? Bueno, claro, a nosotros porque yo soy de aquí, soy de Úbeda y lo tengo tan cerca, ¿no? Pero, pero eso sí, fue fácil, Ujú. tuvimos mucha ayuda y estoy muy agradecido también por eso. Bueno, pues en esta obra han participado intérpretes de la provincia. ¿Cómo ha sido convocar esas voces y esos cuerpos para darle carne, memoria y aliento a la figura tan alta y tan excelsa de nuestra pues, tradición espiritual y literaria también? Porque fue un poeta grande como Santa Teresa también. A mí me gusta mucho hacer el casting. Yo hago el casting anteriormente en mi cabeza, ¿no? Pienso en cada personaje y el actor que puede, Mm, en su físico, el físico que más o menos le correspondería a ese personaje. Empiezo por ahí y luego ya sigo con otras cosas, pero yo tenía muy claro qué actor iba a representar a Fray Juan de la Cruz, ¿no? Un actor de Jaén, un actor muy bueno, un actor que había trabajado anteriormente, lo conocía, y tanto actoralmente como persona es magnífico, ¿no? Es mm, magnífico. Y entonces empezamos por ahí, empecé por San Juan y luego ya siguió el resto de personajes. Entonces, de Jaén Capital está Fray Juan de la Cruz, que es Óscar Cabrera, está Amada Santos, que hace de Ana de Peñalosa, mm. está el padre Antonio de Jesús, que es Pedro Jiménez Vallejo, y todos con un nivel actoral muy bueno. O sea que he tenido la suerte de contar con un reparto de calidad. Luego aquí en Úbeda pues participan dos actores que son amateurs, no son profesionales como el resto, como los otros, que son Pepe Fuentes y Javier Gordillo, ¿no? Que también le pediera el favor de que hiciese un cameo, una pequeña aparición, porque él tampoco es actor, y lo hizo muy bien, la verdad es que lo hizo fenomenal. Y luego pues también participan como Fray Diego, Manuel Sala, un actor de Mm. Málaga, aunque nacido en San Esteban del Puerto, pero vive en Málaga, en un pueblo de Málaga. Y el cirujano Ambrosio de Villarreal, que es interpretado por el actor José Varela, que también es de Mm. Málaga. Y entonces, pues, en cuanto yo se lo comenté a ellos, el proyecto que tenía entre manos y lo que quería hacer, pues ellos me dijeron que sí, desde el primer momento y se implicaron mucho en el proyecto. Entonces tuve muchas facilidades por esa parte. Mm. Y la verdad es que muy bien, muy fácil, mucha implicación por parte de todo el reparto y muy Mm. agradecido a todos por lo bien que lo hicieron. Pues me gusta esa forma tuya de elegir los actores porque yo es quizá un vicio o una práctica que no aconsejan los grandes expertos en dramaturgia, pero a mí me ha resultado también muy bien. Yo primero veo las condiciones, las características físicas del actor o actriz y después le doy el personaje. Quizá me he equivocado algunas veces, pero yo creo que tú en este caso no te has equivocado con la figura de San Juan. Bueno, pues también todo rodaje no deja de ser una especie de peregrinación, con sus gozos, con sus sombras y también sus revelaciones. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? Y también las más luminosas sorpresas que te hayas podido encontrar durante el proceso de filmación. Vale, pues empezamos primero por lo positivo y después. Lo positivo pues fue la facilidad que yo me encontré porque cuando yo pensé en el proyecto, lo primero que hice fue comentárselo a un padre, a Antonio Ángel Cabezas, que es carmelita de aquí, se lo Mm, comenté la idea que tenía y de momento me dijo que sí, que todas las facilidades que ellos me pudiesen ayudar por su parte, por la comunidad, pues lo iban a hacer, ¿no? Entonces, pues tuvimos esa facilidad de poder rodar aquí en el convento, de rodar en el jardín, en el museo también, las ponencias, las charlas, las tres charlas que aparecen también se grabaron en el museo. O sea que por parte de los carmelitas yo, vamos, muy agradecido mm, por todo lo que me han ayudado, ¿no? Eso es la parte más positiva y gracias a ellos este proyecto existe. Si no hubiese sido por ellos, no, el resto no mm. hubiese existido. Eso es lo más positivo que yo me llevo, aparte de lo bien que se portaron también los actores conmigo, ¿no? De lo bien que lo hicieron durante el rodaje. Y lo más negativo, pues eso, la lucha contra lo que es la parte del dinero, la financiación, que no existe, porque es cine independiente lo que yo hago, o sea que yo Mm. mismo me produzco y pago lo que sea menester pagar.
por esa parte, y la lucha contra el tiempo, ¿no? Porque teníamos muy Efectivamente. pocos días. Había gente del reparto que venía de fuera, de Málaga, de Córdoba, perdón, antes cuando me he olvidado de Pepe Márquez, de José Márquez, De actor nada. de Córdoba, que también interpreta, hace un pequeño papel al final, pero también muy bonito, hace del destino, ¿no? Sí. Y, y Pepe Márquez también es otra persona que me ha ayudado mucho, ¿no? En este proyecto, que estoy muy agradecido. Y eso, pues la lucha contra el tiempo, porque teníamos solamente, este documental se rodó en 3 días, un día que utilizamos para rodar unas imágenes en un campo de margarita, ¿no? Que era una cosa que yo tenía en mente y justamente por una frase que él dice al final, Mm, un momento antes de su muerte, que dice qué hermosas margaritas, ¿no? Cuando le ujú. están leyendo. Y, y esas imágenes se rodaron un día. Y luego tuvimos un fin de semana donde todas las escenas de la celda se rodaron en un sábado durante todo el día y al día siguiente ya fue cuando nos fuimos a la Sinagoga del Agua, que también se rodaron una escena, la escena de Ana de Peñalosa, de la Noble, Ujú. y en el Puente Ariza, ¿no? Eso fue en junio y pasamos un día de calor muy malo. Sobre Ujú. todo los pobres actores pasaron mucha calor. Y eso, la lucha contra el tiempo, cuando no sabes cuánto tiempo vas a utilizar para cada escena y tienes muchas escenas en la celda que rodar y no sabes cuánto tiempo vas a utilizar y la verdad es que acabamos muy tarde. Empezamos temprano, pero acabamos cerca de la 1 de la mañana de rodar, ya que fue un Ujú. día... Muy bien. El título Un viaje místico, pues a mí me da la sensación de que no solo quiere hablarnos del santo, sino también posiblemente del espectador, que hagamos un viaje con Ujú, él o de la mano de él. ¿Qué viaje deseas que emprenda quien se siente en la butaca del cine a ver este documental, película? ujú. Pues como tú dices, yo cuando puse el título al documental pensé en eso mismo, ¿no? Porque yo sabía que yo como persona, como creador, también iba a utilizar, iba a experimentar es un proceso como un viaje desde que empieza el proyecto hasta que acaba, pues un viaje místico o un viaje experiencial de Mm. muchas vivencias, ¿no? Por así decirlo. Y quería eso, que el espectador que ve el documental también viviese o tuviese un acercamiento al santo a nivel espiritual, ¿no? Que sintiese algo en su adentro, ¿no? Mm. Que sintiese, pues, aunque no sea religioso, pero que por lo menos le removiese algo por dentro, ¿no? Esa escena y cómo era esta persona, ¿no? Este gran poeta eh, que se acercase a su poesía, si no lo conocía como poeta, que se acercase a su poesía, que se acercase a su forma de ver la vida, de ver eh, a través de esa humildad que él tenía, no sé, eso, que el Mm. público de una manera u otra se acercase al santo, ¿no? Desde el punto de vista religioso, vivencial o artístico, a través de la poesía suya. Santa Teresa, recordad para los espectadores que conozcan a esta grande figura del Renacimiento español del siglo de oro, pues Santa Teresa lo denominaba a San Juan como mi pequeño fraile, por Mm. su estatura quizá, pero también por su humildad. Y sin embargo, en su poesía, en su literatura en general, pues nos dejó grandes cosas de esa grandeza interior que llevaba dentro, ¿no? Bueno, Lucas, finalmente, tras recorrer con tu cámara la huella de San Juan de la Cruz por estas tierras, ¿qué pozo te ha dejado a ti como creador y como hombre este encuentro con su figura? Pues me ha dejado muchas cosas positivas, ¿no? Y me sigue dejando, porque no se ha acabado aquí. Ahora se ha presentado como creador, me ha dejado eso, ¿no? Esta vivencia hasta ahora con los carmelitas, porque yo antes no los conocía eh, y ahora ya me tratan como a uno más de ellos, ¿no? Ujú. Sí, una cosa que me alegra muchísimo, ¿no? Cuando me dan todas las facilidades, cuando yo les pido algo, son excelentes personas y, y eso me llevo. Y también, aunque se ha presentado ahora, pues no acaba aquí su recorrido porque va a Mm. seguir proyectándose en otras ciudades, ¿no? En otras ciudades carmelitas, tanto de Andalucía como de en Burgos ya se ha visto. Mm. eh, ya está previsto también que se vea próximamente el mes que viene en Baeza, se va a proyectar también. Ya hay fecha también para que se proyecte en Granada en septiembre y más sitios donde se va a llevar. O sea que
el proyecto de todos los que tengo anteriores, el que más alegría me está reportando como director, ¿no? Y luego como hombre, pues eso, todas las personas que estoy conociendo gracias a este proyecto y todos los nuevos amigos que estoy haciendo. Pues nada, Lucas, muchas gracias por compartir con nosotros este docudrama, podríamos llamarlo, con el santo y poeta. Y bueno, suerte también para trabajos futuros, porque supongo ya que en tu cabeza estará pensando en algo, ¿no? Sí, siempre tengo alguna idea ahí rondando la cabeza. Siempre estoy pensando en algo. No sé qué va a ser, si va a ser un cortometraje. Yo creo que sí, porque un documental es mucho tiempo lo que tienes que invertir, ¿no? Y prefiero proyectos más pequeños, ¿no? Ujú. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias por este Gracias a ti. viaje al interior de este pequeño santo, pero grande, gran persona y gran hombre de la historia de esta ciudad eterna que es Úbeda. Veamos para finalizar el tráiler de este acercamiento a San Juan de la Cruz y sus últimos días en la renacentista Úbeda. Universo Lorca no parece un espectáculo, parece una invocación, no una simple sucesión de escenas, canciones y poemas, sino un acto de amor colectivo mediante el que la escena devuelve a Federico al lugar del que nunca debió ser expulsado, el regazo vivo del pueblo, la infancia, la fragilidad, la memoria y la belleza compartida. Que el hilo conductor sea la niña que riega la albahaca no es un detalle menor. Hay en esa imagen una delicadeza simbólica que atraviesa todo el montaje. Regar es cuidar lo pequeño para que no muera, sostener la vida con un gesto humilde, cotidiano y casi secreto. Y eso hace precisamente
Universo Lorca, regar la raíz de un poeta al que la violencia quiso convertir en ausencia definitiva, para que vuelva a florecer en cada voz, en cada cuerpo, en cada canción y en cada emoción ofrecida sobre el escenario. La grandeza de esta propuesta reside también en su hondura ética, porque quizás no se representa a Lorca desde la solemnidad del mármol ni desde la fría veneración académica, sino desde la verdad temblorosa de quienes lo encarnan con su propia humanidad, que convivan en escena niños de apenas 5 años, personas con otras capacidades y mayores atravesados por la niebla del Alzheimer, convierte la dramaturgia en algo más que un homenaje, la transforma en una ceremonia de restitución. Lorca regresa, sí, pero no regresa solo, vuelve acompañado por todos aquellos cuerpos y almas que una sociedad demasiado apresurada suele arrinconar en los márgenes. Y entonces el teatro cumple su misión más alta, no exhibir diferencias, sino transfigurarlas en lenguaje común, en latido común, en belleza común. Hay algo profundamente lorquiano en esta conjunción de vulnerabilidades, porque Federico siempre supo que la verdad poética nace allí donde la herida canta, donde la inocencia y el dolor se dan la mano, donde la canción popular contiene más misterio que muchos discursos cultos. En Universo Lorca, la inclusión no aparece como consigna ni como gesto complaciente, aparece como una forma natural de la poesía. Cada intérprete aporta su respiración irrepetible, su ritmo, su límite, su luz, y de esa suma de singularidades brota una armonía que no uniforma, sino que abraza. Eso es quizás lo más hermoso, que nadie tenga que parecerse a nadie para formar parte de la misma verdad escénica. Además, el montaje parece recordarnos que la memoria no solo está en los archivos, los libros o las efemérides. La memoria verdadera sucede cuando un verso pasa de una generación a otra y se hace carne, cuando una canción popular vuelve a ser dicha con temblor nuevo, cuando un espectador siente que aquello que escucha no pertenece al pasado, sino a su propia vida. Lorca, 90 años después de su asesinato, no comparece aquí como reliquia, sino como presencia palpitante, no como sombra ilustre, sino como niño, como herida, como tierra, como canción, como abrazo. Y acaso sea ese abrazo final la imagen más poderosa del montaje, el poeta fundido con el niño que fue, la historia reconciliada con la inocencia, la tragedia vencida por un instante gracias a la ternura. Porque tal vez el teatro, cuando es verdadero, no resucita cuerpos, pero sí rescata presencias, y Universo Lorca parece lograr precisamente eso, encontrar el cuerpo incorrupto de Federico no en una fosa ni en un símbolo, sino en la emoción compartida de una comunidad reunida para recordarlo desde el amor. Allí donde una voz infantil lo nombra, donde una persona frágil lo sostiene, donde una canción lo devuelve al aire, Lorca deja de ser ausencia y vuelve a ser pan, fuente, luna, sangre y jazmín. En este sentido, este montaje de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta es mucho más que una propuesta inclusiva, es una lección de humanidad. Nos recuerda que el arte no alcanza su plenitud cuando excluye en nombre de la perfección, sino cuando hace de la diferencia una fuente de verdad y belleza. Y nos enseña también que la poesía no solo está en los textos de Federico, sino en el hecho mismo de reunir sobre un escenario a quienes la vida ha hecho distintos para demostrar que todos pueden pronunciar a su manera la misma música del alma. Universo Lorca no solo homenajea a un poeta asesinado, homenajea también a la vida que insiste, a la memoria que florece, a la escena que acoge y a la emoción que nos iguala. Y quizá por eso conmueve tanto, porque al terminar uno no siente haber asistido únicamente a una función teatral, sino a una forma de justicia poética. Eso es lo que ha hecho Nati Villar con este Universo Lorca.
Acudimos a la convocatoria que la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta pues, nos hace para ver el estreno de Universo Lorca, un montaje que surge en un ambiente, en un entorno muy especial, con un grupo diverso de intérpretes. Estoy con su directora, Nati Villar, pues para hablar de esta nueva propuesta de la Escuela Municipal de Teatro. Nati, la pregunta del millón siempre, ¿cómo ha sido el proceso de creación? Bueno, el proceso de creación ha sido complicado porque, bueno, es un grupo con bastantes dificultades, en el que, bueno, tenemos diferentes colectivos, entonces hemos trabajado con cada colectivo por un lado hasta, hasta Engarzado. reunirnos para encajar las piezas, que en realidad las piezas se han encajado el día de la función. Ujú, O sea, ha sido un proyecto que desde octubre estamos trabajando, pero con cada grupo por su lado. ujú, Ha habido 2 ensayos en el que había algunas personas ujú, y hoy ha sido el único ensayo en el que hemos estado, vamos, ensayo no, estreno, ujú. en el que hemos estado todos. Yo sé que no es la primera vez que utilizas a Federico para tus trabajos en la escuela, pero ¿por qué Lorca en esta ocasión? ¿Qué te llevó a eso, a elegir sus textos para este proyecto de teatro nuevo? Bueno, este año es que como se cumplen los 90 años del asesinato de Lorca, nos parecía que había que recordarlo. Ya en el 80 aniversario también hicimos varias cosas sobre Lorca y este año toda la escuela, todo lo que se está haciendo es sobre Lorca, Ujú, porque entendemos que Lorca está más vivo que nunca, porque los mensajes que nos trae son muy necesarios ahora mismo. ujú. En este trabajo, como siempre, innovando y haciendo también la integración, la inclusión con personas con Alzheimer. En ese sentido, ¿cómo ha sido el proceso con ellos? ¿Qué ha supuesto para el resto del elenco? Bueno, el proceso con ellos ha sido muy bonito porque con ellos hemos trabajado la música y la música, las personas que empiezan a no recordar, la música lo hace Mm, mm, rápidamente situarse, ¿no? Y bueno, así, ahí el trabajo prácticamente ha sido de Manuel Martínez, que ha estado colaborando durante todos estos meses, pues trabajando con ellos en su propio centro, una vez en semana. Y bueno, la acogida del resto de componentes de la escuela ha sido buenísima. mm, Yo creo que aquí a todo el mundo se le acoge de manera, no hay natural. problema. Ujú. Yo siempre lo he dicho, me ha dado vértigo enfrentarme al universo Lorca, quizá por ese respeto tan grande que le tengo. Por eso me atrevo a preguntarte, ¿cómo ha elaborado la adaptación de los textos lorquianos para este montaje inclusivo? Pues en realidad esto lo hice hace tiempo. Escribí una obra en la que me imaginaba cómo pudo ser la infancia de Federico con su madre y cómo la búsqueda que es como niño tenía y cómo esa búsqueda hizo bueno, que escribiera pues, toda su poesía infantil. De toda esta obra hay mucha poesía infantil. Está La niña que regala albahaca, que es un cuento que rescató y que adaptó a teatro. Y, y bueno, el nexo, digamos que la dramaturgia es cómo imaginamos a Federico Mm, y el hilo conductor es la niña que riega la albahaca, ¿no? mm, El cuento de la niña que riega la albahaca porque nos que parecía que era lo más infantil que tiene, mm, que era muy fácil trabajar con ese texto, incluyendo a todos los colectivos. mm. Bueno, Nati, ¿y qué tipo de experiencia quieres tú o te gustaría que encontrara el público que asista a las funciones de este espectáculo? Yo lo primero que la gente escuche la palabra de Federico y también que la gente vea que trabajar el teatro desde la diversidad, desde la inclusión, no está reñido con, con el trabajo con autores, Mm, con grandes autores. Nosotros llevamos haciendo teatro de autor muchos años y se puede hacer desde la inclusión siempre que, hombre, se intenta hacer una adaptación asequible al grupo, ¿no? Y lógicamente que la gente vea lo rica que es la diversidad en el escenario y mm, cómo lo que llevamos buscando los actores tanto tiempo desde que existe el teatro, que es la verdad, yo creo que hoy
en Universo Lorca esté mejor o peor la puesta en escena, los actores sean, bueno, nos gusten más, nos gusten menos, Ujú, es verdad todo lo que pasa en el escenario, porque son colectivos que tienen esa característica, es que salen ujú, al escenario desde la verdad ujú. y no desde la Impostación, parafernalia y la impostación y no. sí. Bueno, pues los que amamos a Federico, sobre todo lo que nos dejó el poeta que nos arrebataron, andamos en una búsqueda permanente, y no solo ya de su cuerpo, que también, sino con todos esos recovecos oscuros que nos ofrece su escritura. Así que, Nati, después de este proceso de creación que ha hecho con tanta gente en el escenario, ¿qué te gustaría que se quedara en ello? A eso, la poesía, ¿no? Y que se pueden decir muchas cosas, porque en lo que hemos hecho hoy, en Universo Lorca, se dicen muchas cosas. Se habla de la paz, se habla del amor, pero se habla desde la poesía, porque el teatro nunca debe no debe de ser nunca un panfleto Mm, político, tiene que ser poesía, mm, pero podemos hacer política desde la poesía. Yo creo que el interpretar a Lorca en los días en los que estamos ahora mismo es un acto político. mm, Y yo creo, yo me gustaría que permaneciera en la gente eso, ¿no? Cómo no podemos olvidar la poesía y cómo no podemos olvidar a un poeta universal, ¿no? mm, Que rescatarlo, hay que sacarlo de la tumba. mm. Sobre todo eso, resistencia desde la Sí. palabra. Pues nada, Nati, muchas gracias por estos minutos, y que la fiesta teatral, que siempre que es la que vemos y la que disfrutamos viendo un trabajo de la Escuela Municipal de Teatro, pues siga adelante. Vale, os invitaremos en junio que tenemos más cosas. Ya podemos seguir. ¿Sabes por qué? Porque ya está aquí la luna, testigo de lo enamorado. Las estrellas no tienen novio, tan bonitas como sus estrellas. Aguardan un galán que las remonten a su ideal Venecia. Todas las noches salen a la reja, oh cielo de 1000 pisos, y hacen lírica señas a los mares de sombra que las rodean. No pasarán. Qué extraño suena hoy ese grito, como si perteneciera a otro tiempo, a otro idioma, a una garganta ya extinguida, y sin embargo sigue latiendo bajo el polvo de la historia, bajo el ruido ensordecedor de la costumbre, bajo esta peligrosa anestesia que nos adormece. No pasarán, decían, y no era solo una consigna, era un temblor colectivo, una forma de sostener la dignidad cuando todo parecía derrumbarse. Era el eco, decían quienes entendían que el silencio a veces también es una forma de rendición. Hoy el odio no siempre llega con botas ni con banderas evidentes, se disfraza, se cuela en las grietas del lenguaje, en la risa fácil que excluye, en la indiferencia que normaliza, y nosotros, cansados, distraídos o tal vez temerosos, dejamos que pasen un poco, que pasen sin hacer ruido, que pasen mientras miramos hacia otro lado. Pero la memoria es terca, y el teatro, bendito sea el teatro, es uno de sus refugios más vivos. En cada escena, en cada palabra dicha sobre unas tablas, se nos recuerda que hubo quienes se plantaron, que hubo quienes dijeron basta, que hubo quienes entendieron que resistir no era una opción estética, sino una necesidad moral. Tal vez no nos toque hoy levantar barricadas, pero sí nos toca algo igual de difícil: no acostumbrarnos, no banalizar, no permitir que la intransigencia se vuelva paisaje, porque el olvido no es inocente. Así que, aunque suene antiguo, aunque parezca fuera de tiempo, conviene repetirlo, conviene decirlo en voz baja, en voz alta, en escena, en casa, en la calle: no pasarán, o al menos que no pasen sin que los nombremos. Pues hasta aquí por hoy, amigas y amigos que nos seguís en vuestra televisión más cercana, 9 La Loma. He querido finalizar el programa de hoy con esta reflexión
sobre los odios escondidos y la oscuridad que nos acecha si permitimos que pasen quienes no saben acariciar, quienes no saben ceder cuando hace falta más que nunca el perdón de nuestras culpas. Así que bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por acompañarnos una semana más y sed felices, que eso es gratis todavía. Hasta la próxima, un beso.